El día de hoy te voy a leer unos cuentos de ciencia ficción interesantes y con bonitas metáforas y mensajes para que puedas dormir profundamente. Por favor, acuéstate, acomódate y cierra los ojos. Disfruta de estos cuentos. El primer cuento se llama El gran viaje de Rock. Este es un cuento original de Cristina R. Lomba. Un pequeño cuento cósmico para niños terrícolas. El extraterrestre Rock estaba harto de vivir en Solex, un planeta árido y silencioso, perdido en el universo. Cada día era igual que el anterior y ya no lo soportaba más. Entre que somos pocos y no hay nada interesante que hacer, me aburro más que una piedra pómez. Acababa de cumplir 300 años y dada su esperanza de vida era milenaria, todavía se veía a sí mismo como un tipo joven, con muchas ganas de disfrutar y cumplir algunos deseos pendientes. Creo que salir de la rutina y conocer sitios nuevos me vendrá muy bien. Ha llegado el momento de concederme un capricho y lanzarme a la aventura. Dicho y hecho, para celebrar cifra tan redonda, decidió tirar la casa por la ventana y regalarse un viaje espacial. Si algo le apetecía con locura, era ver mundo, o mejor dicho, otros mundos. En el planeta Solex no había estaciones del año ni nada parecido, pero sus habitantes sabían que cuando la luz del amanecer era anaranjada, se daban las condiciones perfectas para volar por el espacio. Por esa razón, Rock aguardó la llegada de una mañana color salmón para cargar a tope la batería de su nave último modelo y salir a investigar fuera de los límites conocidos. Al fin voy a realizar el viaje sideral que tantas veces he soñado. ¡Qué emoción! Los extraterrestres no necesitan traje de astronauta para volar, y mucho menos un casco que aplaste sus delicadas antenitas verdes. Así que Rock solo tuvo que ponerse unas gafas especiales para poder ver con claridad y pilotear seguro entre tanto polvo cósmico. Ya estoy listo. Adiós, planeta Solex. Entró en su moderno platillo volante, cerró la escotilla, se sentó frente a la complicada pantalla de mandos y apretó un botón cuadrado que le puso en órbita en un santiamén. 3, 2, 1, despegue. Rock estaba entusiasmado. Recorrer la galaxia a velocidad supersónica no era cosa que uno pudiera hacer todos los días, pero además tenía otra gran motivación. Quería ser el primero de su especie en alcanzar el sistema solar. Tras muchas horas surcando el espacio, como la boca de un lobo, lo consiguió. Bravo, bravo. El camino ha sido largo, pero no hay nada imposible cuando uno pone ilusión en el objetivo. En fin, veamos qué hay por estos lugares tan alejados de mi civilización. Rock fue pasando por delante de los planetas más importantes y vio que no llegaban a la decena. Tras un rato observándolos detenidamente, tuvo que admitir que se sentía decepcionado, pues, excepto uno que tenía un enorme anillo alrededor, todos le parecieron más o menos iguales. Vaya, no es lo que yo me esperaba. Veo un planeta rojo lleno de dunas, otro cubierto de cráteres, aquel pequeño donde debe haber un frío terrible. Aunque parezca mentira, ninguno es mejor que el mío. Allí, en medio de la oscuridad, solo salpicaba por el fulgor de alguna estrellita lejana, empezó a plantearse dar media vuelta. Nada por aquí, nada por allá. Si lo llego a saber, no me muevo de casa. Ni siquiera veo una estación de hidrógeno líquido donde repostar. Rock se dio cuenta de su andanza interestelar estaba a punto de finalizar. De nada sirve engañarse. Esto es lo que hay. Regresaré a casa antes de quedarme sin combustible.
Iba a girar los mandos cuando de repente, al fondo de la derecha, divisó una enorme esfera que destacaba entre las demás. Pero, ¿qué es eso? Para asegurarse de que no se trataba de un efecto óptico, achinó sus grandes ojos saltones. Yo diría que se trata de un planeta, pero un planeta muy raro, porque tiene más colores que el resto de sus vecinos. Estaba tan intrigado que pisó a tope el acelerador y se aproximó para verlo mejor. Como la mitad estaba a oscuras, se situó frente a la zona iluminada por el sol, a una distancia adecuada para poder hacer una buena valoración. Vaya, qué interesante. Distinguió zonas montañosas, casi desérticas, pero también grandes áreas verdes cubriendo la superficie, y esas extensiones azules serán océanos. Rock estaba absolutamente fascinado. Aunque es arriesgado, si no bajo a explorar, me arrepentiré toda la vida. Eligió un punto al azar e inició la maniobra de descenso. En cuanto aterrizó, apagó el motor, se quitó las gafas, abrió la escotilla y antes de salir, asomó la cabeza para comprobar si la zona era peligrosa. Mis antenas no detectan ni señales extrañas ni la presencia de posibles enemigos. Vamos allá. Rock abandonó la nave de un salto y se quedó maravillado al comprobar que, bajo un cielo azul salpicado de nubes como jirones de algodón, se extendía una maravillosa y exótica playa tropical. Acababa de llegar al planeta Tierra. ¡Ay, madre! Esto sí es un verdadero paraíso. Durante unos minutos no pudo moverse, sobrecogido como estaba por tanta belleza. Cuando pudo reaccionar, dejó atrás la nave y comenzó a dar pasitos cortos en dirección al mar. No te puedes imaginar el placer que le produjo caminar sobre la arena blanca templada por el sol y respirar aire fresco con aroma a sal. ¡Qué gozada! Es el lugar más hermoso que he visto entre siglos de vida. Estaba muy feliz y emocionado cuando súbitamente empezó a encontrarse fatal. Uy, vaya, creo que me voy a desmayar. Imagino que es porque hace muchísimas horas que no como nada. A diferencia de la Tierra, donde reina la naturaleza, en Solex no existen los seres vivos, ni los animales, ni las plantas. Y por eso sus únicos habitantes, los extraterrestres, se alimentaban a base de productos sintéticos que ellos mismos fabricaban con restos de basura espacial. Para el hambriento Rock era urgente encontrar alguna pieza industrial que llevarse a la boca. Algo tiene que haber que sirva para activar mis circuitos, como un par de tornillos o un trozo de papel de aluminio me conformo. Se adentró en la zona de bosque y vio matorrales plagados de moras, arándanos y frambuesas. Pero claro, eso no era comida para él. Tampoco pescar entraba dentro de sus opciones, pues al contrario que para los humanos, los peces podrían resultar dañinos para su organismo. Necesito reponer fuerzas o mi sistema eléctrico interno se desconectará para siempre. Volvió a la playa casi arrastrándose y al pobre le entraron muchas ganas de llorar. Debí traerme un saco de residuos para resistir al menos una semana. ¿Cómo he podido ser tan insensato? Si no encuentro algo antes de que anochezca, empezaré a echar humo por las orejas y me apagaré sin remedio. De repente, una ola rompió contra la orilla y lanzó una vieja botella de plástico a sus pies. ¡Qué ven mis ojos! Pero si es comida, y de la buena. Cogió el recipiente antes de que el mar lo devolviese a las profundidades y empezó a salivar. ¡Qué suerte la mía! ¡Menudo manjar! Rock echó la cabeza hacia atrás, metió la botella en la boca, la trituró con sus potentes mandíbulas alienígenas y la engulló. ¡Oh, sí! Estaba deliciosa. El extraterrestre notó cómo se reactivaba la corriente en el interior de sus cables conectores. Gracias a este aperitivo me siento un poco mejor. Voy a ver si hay más. Rock se adentró en el mar y vio que en el fondo estaba plagado de
Esos desperdicios llegados de lunares supuestamente civilizados a través de las corrientes marinas eran tan para Rock auténticos alimentos gourmet. Estos plásticos neumáticos y objetos de latón son dignos de un banquete de lujo. Decidido, me quedo en este planeta para siempre. Desde ese lejano día, el pequeño y curioso extraterrestre Rock habitaba entre nosotros. Desde ese lejano día, el pequeño y curioso extraterrestre Rock habita entre nosotros, y aunque él no lo sabe, porque nadie se lo ha contado, cada vez que come está haciendo un gran favor al medio ambiente. De hecho, hay quien sospecha que, gracias a esa labor de mantenimiento, el rinconcito en el que vives es uno de los más limpios y hermosos. El rinconcito en el que vive es uno de los más limpios y hermosos que existen en nuestro querido planeta Tierra. Ah, ¿qué quieres saber cuál es? Siento decirte que no lo sé, pero te sugiero que si alguna vez tienes la oportunidad de visitar una playa solitaria, de esas que parecen de película, te fijes bien en sus aguas cuando vayas a bañarte, si son cristalinas y casi no tienen desperdicios. Mira a tu alrededor por si ves algún alienígena verde durmiendo la siesta bajo el sol. Ahora el siguiente cuento. Ernestus, el robot filosófico. Esta historia viene de un país lejano, más allá de la galaxia Centuria Laudi 489, pasando por el cinturón de Orión e incluso más lejos del mar de asteroides de plata, en la inmensa oscuridad de la garganta del cráter Movido 74, había una civilización ancestral que habitaba esas tierras desde los orígenes del universo. Su nombre, Modernia. Allí había muy buenos artesanos, expertos en la fabricación de magníficas baterías llenas de energía. Todo transcurría sin problemas en Modernia. Todos los días, los artesanos se levantaban, construían nuevas baterías y todas las noches las colocaban con orgullo en sus tiendas. Un día, sin embargo, surgió un problema. Los habitantes tenían tantas baterías que ni siquiera sabían dónde ponerlas. Los almacenes estaban llenos y, lo que es más triste, no había nadie con quien compartir toda esa energía. Pensaron y repensaron. Finalmente, tuvieron una gran idea: construir robots para usar esas baterías. En poco tiempo, robots de todo tipo y carácter comenzaron a vagar por Modernia. Había robots larguiruchos, llenos de muelles, pequeños robots recordetes, con muchas luces, robots de varias manos, otros tenían 2 cabezas, algunos andaban muy deprisa, otros volaban. Más que nada en el mundo, los robots les encantaban las baterías eléctricas, sobre todo las que se fabrican en Modernia. Les daban la fuerza para caminar, hablar y pensar. En resumen, les dieron la energía para vivir. Para los robots, nada era mejor que una batería nueva, porque cuanto más nueva era la batería, más energía podían recibir. Era como la comida para los humanos. Los artesanos, que respetaban y querían mucho a sus amigos robots, siempre trataron de mejorar la calidad de las baterías que fabricaban, convencidos de que apreciaban esa atención y de que de alguna manera los robots algún día se las devolverían. Pero en realidad, los robots solo estaban allí porque necesitaban las baterías para vivir. Les daba igual dónde o cómo conseguirlas. Las baterías almacenadas en los depósitos estaban disponibles para todos los robots que pudieran recogerlas por sí mismos. Los robots solo necesitaban una batería para vivir, y si se pasaban de glotones y trataban de conectarse a 2, podrían estropearse y fundirse los plomos.
Por eso había un gran letrero en la pared del almacén que decía: no pongas más de una, podrías hacerte daño. Un robot llamado No te sacias fue una vez al depósito debido a su incapacidad para conformarse con las baterías que usaba. Había leído esa advertencia muchas veces, pero desde hacía algún tiempo había empezado a pensar que los artesanos tenían que ser algo tacaños y que solo por esta razón no permitían que los robots llevaran más de una batería. Ese día había decidido no obedecer más la señal, así que miró a su alrededor y cuando nadie lo vio, cogió 2 baterías, las instaló y ¡pum! Todos los circuitos se fundieron. Cuando los otros robots encontraron a su compañero en ese estado, inmediatamente comenzaron a rebelarse. Los artesanos lo hicieron a propósito, le dieron una batería en mal estado. Solo un robot llamado Ernestus defendió a los habitantes de la ciudad. Ellos no son los culpables. El culpable fue el robot No te sacias, que se colocó 2 baterías y ahora tendrá que ir al mecánico a que lo arreglen por completo. Pero aunque Ernestus tenía razón, la gran mayoría de robots estaba enfadada y no era capaz de entrar en razón. Sus discos duros estaban echando chispas. Después de este acontecimiento, la vida de los habitantes de la ciudad cambió rápidamente. Los robots se volvieron antipáticos y maleducados, y los artesanos sufrían de ese comportamiento injusto. Los robots les decían: fuera de la ciudad, eres un inútil, no te necesitamos. Sus cerebros de tostadora no entendían que sin el trabajo de los artesanos, ninguno de los robots habría sobrevivido todo este tiempo. No se daban cuenta de que sus baterías eran hechas por las manos de esos hombres bajitos, de barbas blancas, y esas mujeres de estrafalarios peinados. Ernestus, que era sin duda el robot más inteligente y bueno de la galaxia, siempre pensaba en ayudar a los demás, sin importar si eran humanos o robots. Así que encontró una solución para evitar que los humanos malos de los robots hicieran daño a los artesanos. Como era un robot filosófico, encontró las palabras perfectas para convencer a las 2 partes. Les propuso a los artesanos irse a otro lugar para demostrar a los robots que los necesitaban. Para ello, llenaron todas las baterías que habían en Modernia en un almacén, y sobre ese almacén pusieron un gran faro de rayos láser. Si en algún momento los robots querían que los artesanos volvieran a la ciudad, solo bastaría con encender aquella luz. Los artesanos entendieron perfectamente el plan de Ernestus, se montaron en sus motos espaciales y se fueron. Al ver desaparecer en el infinito horizonte del universo a los artesanos, los robots estallaron de júbilo. Pensaron que tenían razón, ya que ellos habían ganado la discusión y que por pegar gritos y hacerse las víctimas de los artesanos, estos habían sido vencidos y ahora todo Modernia era suyo, repleto de jugosas baterías, sin reglas estúpidas de cuántas se podían un robot conectar. Todo parecía salir victorioso para los robots. Mientras tanto, Ernestus aguardaba en lo alto de la torre de la luz, sobre el almacén de baterías. Allí pudo ver cómo poco a poco las despensas se iban agotando y el almacén cada vez estaba más vacío. Pasaron los años en los que Ernestus se dedicó a reparar a los robots que se quedaban dañados por tratar de conectarse varias baterías. Mientras tanto, el resto de la población robótica seguía disfrutando de su triunfo sobre los artesanos. Creían que todo este tiempo no los necesitaban. Afianzaba más todavía que ellos tenían razón. Además, pensaban que el incidente que sufrió Notestasias era evidente, causado por los artesanos, porque ¿cómo era posible que ningún otro robot hubiera sufrido otro percance similar? La respuesta
Ernesto se encargaba de recoger a los robots cuando, por avaricia, se fundían los circuitos al conectarse varias baterías. Después los reparaba en lo alto de su torre de luz. Explicaba qué había sucedido y ellos entendían que estaban enormemente equivocados. Como Ernestus era muy sabio y paciente, les convencía para que se quedaran en la torre con ellos, que no volvieran a salir de ella y que esperaran pacientemente junto a él. Así fueron pasando los días, los meses, los años. Llegó un momento en que casi había la misma cantidad de robots en Modernia que en la torre de Ernestus. Y por fin, la última batería se agotó. El almacén había quedado vacío. Fue entonces cuando cundió el pánico entre los habitantes robóticos de Modernia, que comenzaron a gritar y a correr despavoridos por todo el país. ¿Qué hacemos ahora? No quedan baterías. Con ello, lo que consiguieron fue agotar la energía que les quedaba, y uno a uno se fueron apagando todos los robots de Modernia, para siempre. Todos. No, Ernestus y sus aliados aguardaban ese día escondidos en su torre de luz. Uno a uno fueron conectándose a los enchufes de la torre para así poder cargar la batería central del foco. Pasadas unas horas, el rayo láser atravesaba la galaxia en busca de los artesanos nómadas que habían estado vagando con sus motos por todo el universo desde entonces. Cuando vieron a lo lejos el destello de luz, no tuvieron que meter palabra entre ellos. Todos comprendieron que el plan de Ernestus había funcionado a la perfección y volvieron corriendo a Modernia. Al llegar, el panorama era desolador y cientos de robots sin batería tirados por la calle. Poco a poco, los robots que se habían quedado con Ernestus, los artesanos y el propio Ernestus recargaron todas las baterías de todos los habitantes de Modernia, que entonces comprendieron lo que Ernestus les quería decir hacía tiempo atrás. Todos entendieron que los artesanos eran inocentes y que, además, eran los que les permitían seguir viviendo en Modernia. Los robots juraron lealtad y amistad a los artesanos de por vida, y desde entonces reina la paz y la armonía en aquel remoto país, que desde ese día cambió su nombre por el de Ernestus, en honor al sabio robot filosófico que les cambió la vida. Y bien, este fue el último cuento por el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te ayude a dormir y sobre todo que descanses. Hasta mañana.